Les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Linda. ¿Cómo están ya después de su Pascua de Resurrección? ¿Cómo les fue ayer ya con su primer examen, su segundo parcial? Mm, así de bien. Ay, no, no, no puede ser. Hoy vienen, o yo tengo problemas de audio, o hoy vienen más cansados que de costumbre. Buenas tardes, Lick. Yo apenas lo logré escuchar, Ya, pero era porque me estaba conectando. Ahorita yo sí le escucho bien. muy bien. A ver si estoy ya de regreso. Me sacó esto, pero aquí ando. Hoy ya vemos pocos. Y vaya que fue virtual. Menos mal. Algunos, eh, bueno, el examen de ayer fue virtual. No, Lick, los exámenes son Son presenciales. presenciales, ¿verdad? Sí, Ajá. Y llegaron la mayoría de sus compañeros. O tampoco. en mi caso, yo ya no llevo metodología. Ya, ya. Muy bien. Ya. Ujú. Muy bien. Iniciemos entonces. Aquí está. Lástima, porque el tema de hoy es un tema muy bonito, muy interesante. Y solo tenemos 3 clases previo a su examen, a su siguiente examen parcial. ¿Está en pantalla la presentación? Muy bien. Hoy es martes 2 de abril de 2024. Entramos en la recta final del curso.
Ya son nuestras últimas sesiones. Contando esta, son más o menos 8 sesiones las que tenemos y se acabó. Entonces, la idea es pues continuar avanzando en los temas que corresponden al programa y otros que se agregan en virtud de temas que es importante conozcamos y abordemos, aun cuando no están justo o explícitamente señalados en el programa, pues son temas de actualidad y siempre es bueno conocer algunas experiencias y poner en práctica varios de los conceptos que hemos venido aprendiendo durante nuestro curso. Igual queda abierto el espacio para si hay dudas respecto de, por ejemplo, respecto de su lectura, que ya deberían de ir muy adelantados con eso, o bien respecto de el tema de sesiones anteriores. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, es el momento de plantearlo y si no, pues continuamos con el desarrollo de nuestra sesión. ¿Dudas? No, Lick, por el momento no. Uh-huh. No, entonces. Lick, una pregunta, Adelante. pero es en relación al trabajo de investigación. Es que hay en el número 8 dice descripción y diagrama de la cadena. Ajá, Y después dice actores principales por etapa del proceso. correcto. Entonces, en mi grupo hicimos el diagrama y lo estamos explicando cada paso, pero dentro del paso tenemos que colocar a los actores o los actores son diferentes, los ponemos en otro apartado. No, de hecho, tienen que hacer el diagrama de la cadena, ¿no? Se tiene que dibujar la cadena. No solo describir, la cadena está compuesta por los proveedores, los productores, distribuidores y ya. No, hay que realizar el diagrama. Esa es parte importante. Es uno de los elementos más importantes del trabajo, porque ¿cómo puede describir una cadena si no la dibuja? Si no pone el esquema de cómo funciona. Y en cada una de las etapas, por ejemplo, dependiendo del producto que le haya tocado, la mayor parte de los productos son productos de exportación. Son de los principales productos agropecuarios de exportación los que se eligen. Entonces, todos tienen cadenas bien definidas. La idea es, las tienen que plasmar en el documento, tienen que hacer el dibujo, el diagrama de la cadena y describirla por etapas. ¿Quiénes son los principales actores dentro de cada una de las etapas de la cadena? A los proveedores, bueno, compran semilla para esto o compran todo lo que se pueda explicar respecto de la información disponible para las cadenas, les ayuda a entender mejor, primero, cómo está compuesta, para poder explicar cómo funciona. ¿Me estoy dando a entender? Creo que sí. Entonces, hacemos el dibujo y de ahí explicamos los pasos.
De todas formas, este viernes tenemos clase y nos toca a los dos salones. Retomamos que los viernes trabajamos la parte de la unidad número 5 y el viernes podemos ver diferentes diagramas de las cadenas y profundizar en qué es. De hecho, la clase del viernes es la descripción de una cadena para que ahí terminen de capturar aquellos elementos con los que todavía tengan dudas para terminar su trabajo. De todas maneras, es muy válida su intervención. Muchas gracias. Y el viernes la ampliaremos. Para que si algunos otros grupos o algunos otros compañeros tienen dudas, la misma u otras, con relación al trabajo, el viernes es el espacio ideal, porque ahí vamos a ver la descripción de una cadena, que es lo que se espera sea muy parecido a lo que en el trabajo tienen que presentar. Ok, está bien, gracias. No, a ustedes las gracias. Bueno, listos entonces. ¿Continuamos? Bueno, nuestro tema de hoy es la importancia de la inocuidad en el sector agropecuario, repercusiones en la demanda y el comercio. Ese es nuestro tema. Pero, o sea, Gaby trabajó. Si puede cerrar su micrófono, quien lo tenga allí conectado, lo voy a agradecer. ¿Se ve la presentación? Esta ya no trabaja bien en modo presentación, pero aquí se ve. De acuerdo, ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de inocuidad, nos estamos refiriendo a que los alimentos que consumimos deben brindarnos la garantía de que no nos van a causar ningún problema de salud, por supuesto. En el concepto está muy claramente definido que esta condición aplica cuando los alimentos sean preparados de la forma adecuada y sean ingeridos de acuerdo con su uso previsto. Esto es satisfacer sus necesidades de alimento. Entonces, si están bien preparados, están bien cocinados, están higiénicamente preparados y los come en las cantidades adecuadas, la inocuidad, entonces, es la garantía de que esos alimentos que está consumiendo no le van a causar ningún perjuicio a su salud. Siempre y cuando, insisto, los prepare de forma adecuada y los ingiera en las cantidades adecuadas. ¿Estamos? Sí, Lick. Camilo. Hola, Lick. Apareció. Qué bien. Muy bien. Démosle pues. Ok, entonces. Todas las personas, todos nosotros, gozamos del derecho humano a la alimentación. Y dentro de ese derecho humano a la alimentación, tenemos que tener acceso. Recuerden que el acceso a cualquier bien o recurso, incluso a los servicios, pero particularmente a los bienes, en este caso a los alimentos,
El acceso a los alimentos se consigue únicamente de dos maneras, las mismas que hemos venido compartiendo. O los produce o los compra. Entonces tiene el derecho a consumir alimentos que sean inocuos, que le den esta garantía de que no le van a hacer daño, que no contengan agentes físicos, químicos o biológicos que pongan en riesgo su salud. Esto es, que no estén contaminados. La contaminación en los alimentos puede provenir de diferentes sectores, puede provenir o puede darse de diferentes maneras a lo largo de la cadena de la producción de este alimento, de todos los productos agrícolas y de todos los productos pecuarios. De eso estamos hablando, de alimentos. Entonces, la inocuidad, de nuevo, es garantizar que no contengan agentes que pongan en peligro su salud. Y esto está ligado al atributo de la calidad. Otra vez partimos de aquella trilogía del abastecimiento seguro. Cantidad, continuidad y calidad. En este caso, dentro de la calidad, debe estar implícito el que sea inocuo. Esta es condición necesaria para que un alimento se considere de calidad. Ahora, hay diferentes formas, insisto, y diferentes sectores de los cuales proviene la contaminación. Y también hemos venido, a lo largo de diferentes sesiones, hemos venido conversando respecto de temas de diversidad biológica. Los alimentos, porque son animales y plantas, son parte de esa diversidad biológica. Y comentamos en sesiones anteriores que la diversificación de la diversidad biológica, valga la redundancia, se da de dos formas. Se da de forma natural entre una migración en un intercambio biológico de animales y plantas entre regiones, pero se da también como consecuencia del intercambio comercial. Y en ese intercambio comercial no únicamente migran, se trasiegan o se trasladan bienes, también desafortunadamente se trasladan males. ¿A qué me refiero? A plagas, a enfermedades, a vectores. Un vector, por ejemplo, son ratas, cucarachas, zancudos, que en los temas de la globalización, del intercambio comercial, en los medios de transporte, en todos los medios de transporte, por muy súper limpios que estos sean, siempre va algún rasgo, algún residual de contaminación. Y la contaminación biológica es una de estas que tiene presencia. Entonces, el incremento de la población, la expansión de la economía, recuerde, las poblaciones crecen en función de la disponibilidad de alimentos, todas. Después de que cubre su necesidad, trasciende la barrera del autoconsumo. ¿Qué generamos?
Comercio, Lick. ¿Qué comerciamos? Lo que nos sobra de la producción. En un principio, el excedente. Eso que nos sobra se llama excedente. Pero, ojo, esa es en una instancia primaria, en una instancia básica. Porque hay productores que destinan su producción al intercambio. Estos son creadores o productores de mercancías. Las dos están destinadas al intercambio. Su excedente económico, lo que le queda después de su autoconsumo, se convierte en mercancía al momento de ser destinado al intercambio. Pero hay productos que son estrictamente destinados al intercambio. Por eso es que tenemos diferentes grupos, diferentes segmentos, diferentes categorías de productores agropecuarios. Los de infra y los de subsistencia constituyen el grupo mayor en nuestro país, constituyen la mayor cantidad de productores. Pero también recuerden, están los excedentarios y también están los comerciales, los comercializadores. Y lo veíamos. Los de infrasubsistencia, ellos optan por temas de productos, llamémosle los básicos, particularmente granos. Pero también hay hortalizas, hay legumbres que vienen y producen, pero en cantidades muy pequeñas. Después vienen los que se dedican al comercio interior y también tienen ahí productos no tradicionales de exportación. Y después están los grandotes, los de los monocultivos, cuya producción, esta está pues prácticamente destinada a la agroexportación. Todo eso se da aquí. Y es producto del aumento de la población, de la expansión de la economía a través de que se necesita más excedente, que es lo que hace que la economía surja, y por supuesto, una mayor producción de mercancías. En este caso estamos hablando de alimentos. Además, ese intercambio comercial, esa liberación del comercio de alimentos, también es parte de lo que ha resuelto muchos de los problemas macro, de los problemas globales de disposición de alimentos, pero también ha sido parte de otro tipo de problemas que se dan. Y por eso es de que hablaba de los medios de transporte. Por ejemplo, si los alimentos no son transportados de la forma adecuada, y quiero por favor aclarar de que no me estoy refiriendo únicamente a las condiciones en las cuales determinado tipo de alimentos necesita cadenas de frío, sino esta es una condición que en general debería estar presente. Los alimentos, todos, granos, legumbres, hortalizas, por supuesto, los productos cárnicos, deben de ser transportados en las condiciones adecuadas. Y esa parte empieza desde el mismo momento de su almacenamiento después de la cosecha o después de su beneficiado. Por ejemplo, el beneficiado de beneficiar la carne es lo que hacen en los mataderos.
o el pollo, después de que ya están ahí, el almacenamiento debe tener condiciones óptimas para que esto no se contamine. Hay muchas pérdidas de alimentos en el caso de los granos y de verduras, legumbres, de las plantas post cosecha. Hay muchas pérdidas por malas condiciones en cuanto al almacenamiento de estos. Y ahí es donde entra el tema de su contacto con ratas, con cucarachas, con gorgojo, con gusanos, con moho, con muchos elementos que contaminan los alimentos y hacen que su vida útil disminuya. Si estamos con esto. Sí, Lick. Ok. Y entonces estamos hablando de plagas y enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a tener una sesión posterior dedicada a esas plagas y enfermedades, las principales a nivel internacional que afectan el sector agropecuario. Pero eso es un elemento importante para los temas de inocuidad. El traslado, la manipulación de los alimentos, la preparación de los alimentos, y eso en cada una de las etapas de la cadena. Si usted utiliza semilla contaminada, esa contaminación se va a trasladar al producto. Adelante. Lick, pero no tengo entendido qué es la semilla contaminada. ¿Contaminada con qué? Contaminada con cualquier elemento. Digamos que tenga cierto tipo de plaga o cierto tipo de enfermedad fitosanitaria, ¿verdad? Plantas o animales. En los temas de las plantas hay diferentes plagas, diferentes enfermedades que las afectan. Y que pues, eso no necesariamente se evidencia al momento de consumirlas, pero pueden estar contaminadas con diferentes elementos. De hecho, de eso se trata la clase de hoy. Y de cómo ciertas condiciones afectan el buen desempeño de los productos agropecuarios. El agua con la que se riega, si nosotros utilizamos como fuente primaria de abastecimiento un río, recuerde que el 98% de los cuerpos de aguas superficiales del país están altamente contaminados. Si se utiliza esa agua en las cuencas, se desvía y se utiliza para regar los productos sin ningún tratamiento previo. Esa contaminación que va ahí se traslada a los productos. Entonces, por ejemplo, si esto inicia desde los temas de la semilla y las semillas van contaminadas con algún tipo de metal, con algún residual de algún agroquímico prohibido, por ejemplo, porque se sabe que tiene efectos sobre la salud, muchos de ellos en función de estudios que podrían ser carcinogénicos, y por eso hay muchos productos químicos que están prohibidos a nivel internacional su uso, pero que se continúan utilizando muchas veces en algunos países donde no se dan los controles adecuados, y se da muchas veces por temas de costos.
continúa existiendo ese tipo de contaminación. Por eso es de que toma muchísima importancia un tema que se llama trazabilidad. Y eso es una parte importante de las cadenas. Esa trazabilidad es seguirle la ruta de dónde proviene cada uno de los elementos que está utilizando para su producción. Y esto cobra muchísima importancia en los llamados productos orgánicos, que todos hemos escuchado. Ah, esta es miel orgánica. Ajá, eso quiere decir de que todo lo que comieron las abejas productoras de esa miel está libre de contaminación química. No se utilizó ningún producto químico, refiriéndonos, por supuesto, de manera industrial, donde hay mezclas, donde hay fórmulas químicas, sino únicamente elementos naturales, orgánicos. Entonces, esa trazabilidad, esa cadena, esa parte es muy importante. Vamos. Ok. Ahora, dentro de los temas de alimentos, hay varios aspectos por los cuales el seguimiento y el control a las enfermedades que se transmiten por alimentos o a la contaminación de diferentes productos, hay diferentes sectores y diferentes enfoques por los cuales este tipo de situaciones causa preocupación. Por ejemplo, todos hemos escuchado también, escuchábamos hasta durante estas últimas 2 semanas, yo ya no he escuchado tanto respecto de los temas de esta enfermedad neurológica que ha estado, la Guillain-Barré, que ha estado afectando particularmente, estuvo con mucha presencia en el suroriente, o en Costa Sur también estuvo. Y en algún momento vinieron y alguien le echó la culpa a la carne de pollo. Después, con algunos análisis, no, el tema son aguas residuales. Pero vea, cuando le echaron la culpa a la carne de pollo, muy probablemente, esa publicidad engañosa, esa parte difamatoria o esa fake news, como le quiera llamar, esa fue seguramente provocada por grupos de interés en la comercialización de ese tipo de carne. Es lo mismo que atribuirle, por ejemplo, contagios de salmonela, algo que es muy común en ese tipo de producto, a la importación de huevo, a la importación irregular, por ejemplo, el huevo que entra de contrabando, particularmente de México o de donde provenga. Muchos de los argumentos de los productores avícolas nacionales es de que los productos importados, en este caso particularmente carne de pollo o huevos, no reúnen las condiciones sanitarias adecuadas, porque no hay controles respecto de eso, y que lo que se está importando y lo que están consumiendo les va a hacer daño. Y eso puede pasar con cualquier tipo de producto. Por eso es que es importante el tema de conocer el origen y de dónde viene. Situación que se hace imposible con los temas de contrabando. Pero ahí hay una preocupación de corte económico financiero, más que de temas de salud, como se argumenta.
por parte, por supuesto, de los productores. Ministerio de Salud y otras entidades, por supuesto, su preocupación principal, si es que no le haga daño, es la inocuidad de los alimentos. Pero para los productores, el hecho de que haya importación de huevo así de contrabando hace que sus ventas mermen. Lo mismo pasa con los jugos, con la leche, con cualquier producto, galletas, café, cualquiera que se produzca en el país. Los temas de contrabando son una competencia desleal desde el punto de vista comercial y económico. Causan distorsiones y problemas, pero la preocupación no se puede quedar únicamente en el tema económico. Tiene que ser algo más complementario, algo más integral, porque lo que está en juego es la salud e incluso en muchas ocasiones la vida de las personas. Ingerir un licor adulterado ha matado cientos o miles de personas a nivel mundial. Lo mismo sucede con, por ejemplo, leche. Hubo un escándalo hace muy pocos años respecto de la leche en polvo que que involucró a una multinacional gigantesca, porque dentro de su producción de leche, en algunos lotes, se encontró un alto contenido de melamina. ¿Conocen la melamina? Silic. Y los que dicen sí, ¿qué es? Es lo que le ponen como a las mesas encima, que es como brilloso. Ajá, de eso se hace, pero ¿qué es? Me imagino que es un tipo de resina, Lick. Parecido, sí, por ahí, es un compuesto del cual se pueden hacer muchos productos. Pero es así como polvo, es como alguien ha visto la fibra de vidrio sin procesar. Parecido, pero mucho más fino. De ahí sacan esas planchas. Pero es un material sintético. Y se encontró melamina en leche en polvo, proveniente de China. Es leche contaminada y eso lo va a matar. Particularmente peligroso porque estaba en muchas fórmulas infantiles. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es de que esa adulteración en los alimentos, en la leche, aquí particularmente, pero también se da en la miel y se da en otro tipo de productos, son productores inescrupulosos que lo que buscan es aumentar su volumen, metiéndole cualquier cochinada. Entonces obtienen grandes volúmenes metiéndole cualquier cosa. Es como, mire, algo sencillo. Es como muchas personas que hacen tostadas, por ejemplo, que venden tostadas dobladas y eso. El queso que utilizan, ese queso no es puro queso. Mucho de eso está cuarteado, para usar alguna expresión, con harina. Lo mismo que echarle agua a la leche. Y resulta que el agua que le está echando, pues como que no está muy potable, ¿verdad? Ahí ya le metió agentes exógenos. Entonces hay muchísimo de eso. Ese es el tema. Entonces la preocupación son temas económicos, pero también temas de salud. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado, yo tengo algo para aportar. Adelante. Sí, bueno, yo vi una noticia ya vieja sobre que en los años 85, después de que hubo este desastre de Chernobyl, toda Ajá. esa radiación soltada
llegó a países como Irlanda. Entonces, durante ese tiempo México compró leche en polvo a Irlanda y esa leche venía contaminada. Eran casi 40,000 toneladas de leche en polvo que estaba contaminada con radiación. Ajá. Y ese escándalo no se supo hasta mucho tiempo después, por lo mismo de los controles, o sea, todo, incluso hasta Brasil llegó toda esa leche durante ese tiempo. Ajá. Ah, qué interesante. Muchas gracias por el aporte. Pues precisamente de eso se trata. Si hay residuos ahí de elementos provenientes de cualquier circunstancia, porque ese tema, por ejemplo, pudo ser originado por lluvia ácida, que es la que se conforma cuando hay altos niveles de radiación. Esa lluvia ácida se traslada, el mismo movimiento que tienen las nubes, y se precipita. Y si ese es el agua que utilizaron, por ejemplo, para el pasto que comen las vacas, ¿se recuerdan del tema de agua virtual? La cantidad de agua necesaria para producir de todo. Si el agua está contaminada, todo lo que produjo con esa agua va a tener residuales de esa contaminación. Entonces, para efectos de alimentos, esos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs, son seguidos muy de cerca. Pero ahora, tenemos que aclarar algo que es importantísimo. Desafortunadamente, este tipo de controles únicamente toman fuerza en la exportación, con los productos que se están importando. Los productos que se importan tienen que pasar por esos, y los que se exportan tienen que pasar por ese tipo de controles. La producción y el consumo local casi no pasa por ahí. Adelante. Ok, va. Con aguas residuales, con desechos sólidos, enfermedades que todo el grupo coliforme fecal, por ejemplo, salmonela, ciclospora, contaminación química. Entonces, esa parte tienen que haber cambios importantes. Vamos a ver de qué se trata. Las prácticas agrícolas inadecuadas son parte del problema. Aquí, por ejemplo, la falta de higiene en las fases de la cadena puede ser una fuente de contaminación. Ausencia de controles preventivos en las operaciones de elaboración y preparación de alimentos, utilización de productos químicos de forma inadecuada, van a tener residuales en la comida, en los alimentos. Ahí se traslada. Ahora, a nivel internacional, por eso les decía que también en los temas de comercio, no solo se trasladan bienes, sino también se trasladan muchos males. Todos hemos escuchado, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. Esa se llama encefalopatía espongiforme bovina. Esa es la enfermedad de las vacas locas. Han tenido en muchas ocasiones, han tenido que sacrificarse inmensos hatos ganaderos ante la sola sospecha o que aparezca un ejemplar, un espécimen de ese hato ganadero contaminado, tienen que sacrificar eso. Lo mismo sucede con la gripe aviar, que han escuchado, han tenido que sacrificar millones de aves para que esto no se vuelva un
H1N1 o un COVID. ¿Dónde se produjo o dónde se sospecha que fue el caso cero de COVID? En un mercado en China, a través de la ingesta de algunas especies que para nosotros son, digamos, una rareza, pero para ellos son parte normal de su alimentación. Y estamos hablando de un pangolino, los que nosotros conocemos aquí como armadillos, que todavía en muchas partes del interior, si encuentran uno, se lo comen. Cuso le llaman en Oriente. El cuso o el armadillo de por sí transmite enfermedades. Es, por ejemplo, una fuente importante de lepra, el armadillo. Pero ahí resulta que a un armadillo, a un pangolino, le están echando la culpa de que este se pudo comer un murciélago y que pasó no sé qué. El tema es de que alguien compró ese pangolino y en ese sacó el loteriazo del COVID. Y mire, esa pandemia costó millones de vidas. De eso estamos hablando. Por eso es de que la trazabilidad es importantísima. Ahora, veamos el estudio de caso. Y el estudio de caso es frambuesas, exportadas por Guatemala al mercado de Estados Unidos y Canadá, y un caso de contaminación con ciclospora. ¿Cómo empezó este asunto? La exportación de berries, de bayas, fresas, frambuesas, todo en inglés. Las blackberry, las strawberry, las blueberry, todos esos, fresas, arándanos, frambuesas, por eso se llaman berries, bayas para el castellano, son productos que se comercializan frescos y se comercializan también congelados. La fruta a granel, la verdura a granel, esa es fresca. Y nosotros vemos en todos los mercados cantonales, en los supermercados, vemos fresas, vemos frambuesas, vemos cerezas, vemos arándanos, vemos guindas. Estas son las berries. En el mercado exterior, en Estados Unidos, en Europa, los productos, particularmente las frutas provenientes de los países tropicales, son altamente cotizadas. Pagan muchos dólares por un kilo de frambuesas, por un kilo de fresas o de arándanos. Si acá en Guatemala son caras, porque también muchas de estas son importadas. Por ejemplo, son importadas de Chile, en el caso de los arándanos, en el caso de las frambuesas. Pues en los 90s, a través de y esto también ya lo hemos hablado, la ley para el fomento de la actividad exportadora y de maquila, el decreto 2989, impulsó la producción de productos no tradicionales de exportación. Ejote francés, arveja china, mini vegetales, de esos que hemos venido hablando y de los que están haciendo algunos de ustedes su trabajo en la cadena. Pues entre esos también estaban las berries, principalmente moras y frambuesas. Y se empezaron a exportar hacia los Estados Unidos, Canadá y un pequeño porcentaje a Europa. Pero el principal mercado era América del Norte, Estados Unidos y Canadá, porque México es un gran productor de estas. Pero Estados Unidos y Canadá producen, pero no a los niveles que su demanda solicita. Entonces importan muchísimo. Pues en los 90s empezó el fomento de estos cultivos no tradicionales, dentro de las que destacaban las berries.
En esta década, durante los 90, Guatemala llegó a ser el tercer país, el mayor exportador, el 3, de berries hacia Estados Unidos. Y hemos hablado también de esto, de las ventanas de comercialización. ¿Se recuerdan qué son las ventanas de comercialización? Hemos trabajado mucho el caso interno, pero también hemos usado casos de comercio exterior. ¿De qué estamos hablando de esas ventanas de producción y de exportación? Son periodos en los que un producto puede ser exportado por un país sin estar afectando la exportación de otro país. Son periodos en los que se cruzan. Ajá. Y hay espacios en los que no. Sus principales competidores. Eso también está en el tema del trabajo, ahí se recuerdan. ¿Ah? Esa parte es, bueno, entonces, durante los 90, ese fomento de la actividad exportadora tenía algunos problemas, presentó problemas fitosanitarios. Arveja china, por ejemplo, encontraron residuos de plaguicidas y presencia de larvas de mosca, plagas, enfermedades, productos químicos, en cualquier etapa del proceso. Melón, presencia de insectos diversos, en deficiencias del proceso de clasificación y empaque, ni siquiera en la producción, sino en clasificación y empaque, y las frambuesas, como principales casos de esos productos que venían. Veamos con las frambuesas. Bueno, el 95% de las frambuesas que se producían en Guatemala tenían como principal destino Estados Unidos. Se distribuye a través de supermercados, en hoteles y en restaurantes. En los supermercados en fresco. En los hoteles y los restaurantes en productos terminados. Pasteles, jugos, por ejemplo. Vamos otra vez a tomar el tema de las ventanas. Hasta 1995, las frambuesas guatemaltecas habían entrado a los Estados Unidos en épocas de contraestación. ¿Qué significa esto? Veámoslo aquí para que veamos de qué estamos hablando. ¿Se ve la gráfica? ¿El cuadro? Silic, ¿Se ve ahorita? sí se ve. Perfecto. Aquí está marcado en azul, Guate. ¿Cómo en los 90, en qué meses del año estaba la producción de frambuesas? Dije que Estados Unidos y Canadá también producían, pero que su producción era insuficiente para atender su demanda. Entonces aquí está Estados Unidos, que produce prácticamente todo el año. Otro competidor importante, México, en el que se cruza prácticamente en 7 meses de la producción. Y Chile, y muy parecido. Aquí está entonces a contrastación. Veamos entonces qué pasa. Sin embargo, hubo un cambio en la forma de comercialización. Y Chile dejó de exportar frutos frescos y pasó como estrategia de comercialización a exportar bayas congeladas. ¿Por qué? Eso ya lo aprendimos. ¿Por qué hicieron eso?
pueden exportar todo el año. Ajá, y entonces, Le robaron el mercado a Guatemala. no, pues si puede exportar todo el año, va a salir cuando no estén sus competidores. ¿Qué va a pasar con sus precios? Se van a aumentar. Pueden mejorar. ¿Por qué? Porque para empezar, aquí son pocos los productores. Ajá. Ven que son de la región. Ajá. Entonces, si todos salen al mismo tiempo al mercado, ¿qué pasa con los precios? ¿Y qué pasa cuando alguien sale antes o cuando sale después? Ese es el tema de las ventanas y de la estación y la contraestación. Entonces Chile, que tenía este tipo de comportamiento, cambia. Miren qué pasa. Y este es el crecimiento de las exportaciones de frambuesa de Guatemala hacia los Estados Unidos. Vean esas variaciones interanuales. Ve aquí el comportamiento versus sus principales competidores. Mire cómo iba esto. Quiero ver, ¿se ve? Chile se ve. Va, aquí. Chile, un monstruo gigantesco. Cambia. Entonces, vean qué estaba pasando con Guatemala. Guatemala viene aquí, es el verde. Y se eleva, se eleva, se eleva. Llega el momento en el que sus exportaciones ya había, y de forma importante, las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos de frambuesas. Pero aquí cambió la historia y se desploma. ¿Qué pasó? En 1995, Guatemala era el proveedor más importante de frambuesas frescas al mercado de Estados Unidos. Con esa dinámica de crecimiento que vimos acá. Esto es un salto gigantesco. Estamos hablando de 300 millones de dólares. Es un mercado millonario. Eso era un hitazo. Pero ¿qué pasó? Resulta que existieron brotes de un bicho llamado cicloespora, que es pariente del grupo E. coli, y ese grupo coliforme, responsable de muchas enfermedades diarreicas, todas, su vía de contaminación es fecal oral. ¿Alguno ha visto esa serie, esos programas que se llaman Parásitos Asesinos? Ese es el tema. Este tipo de enfermedades en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, son casos rarísimos, no se ven. ¿Por qué? Porque son enfermedades provenientes de países con condiciones de agua y saneamiento deplorables, donde ya me he expresado respecto de el agua entubada. Esa agua entubada lleva literalmente cualquier porquería. Y eso es lo que se toma si no se le da tratamiento. Resulta que alguno, por quererse pasar de listo, no tomó las medidas suficientes durante su proceso productivo y de empaque y mató un mercado millonario. Vean qué pasó. Guatemala se registra en Estados Unidos
un brote de contaminación con ciclospora en Estados Unidos y Canadá. Y afecta 1,400 personas. Todos se enfermaron del estómago. La sospecha primera es de que eran frambuesas que iban de California. Y ahí perdieron entre 20 y 40 millones de dólares solo por ese problema reputacional. Pero resulta que empiezan todo el tema de la auditoría, en este caso una auditoría forense, ¿ya? Para seguirle la pista con una trazabilidad inversa a de dónde venían, qué productos eran los que estaban enfermando a las personas. Y todo el tema fue que en una fiesta uno de los casos es la fiesta de una boda. Y en la fiesta de una boda sirvieron pollo, sirvieron arroz, sirvieron ensalada y sirvieron el pastel. Podía ser el pollo, podía ser la ensalada, podía ser el pastel. ¿Qué estaba enfermando a la gente? Empezaron y agarraron de todo. Y empezaron a ver quién había sido el proveedor. Y empezaron en esa trazabilidad inversa y llegaron a la conclusión de que el brote de esa epidemia de primavera tuvo lugar en esa fiesta de matrimonio y el tema fue el pastel, que era de crema con frambuesas. Fueron, entonces es el del catering, y no, yo compro en tal panadería, mi pastelero es fulano. Van con el pastelero y el pastelero, bueno, yo compro mis ingredientes en este supermercado. Van al supermercado y ¿de dónde vienen? Pues recibo de México, recibo de aquí mismo, Estados Unidos, de California, y recibo de Guatemala. Y empiezan pues a todas esas en cuarentena. Y la que sacó cupón es la de Guate. Entonces, empezaron los estudios serios, universidades, centros de control de enfermedades, porque la gente estaba enfermando. Y si no logran detectar de qué está muriendo, pues se muere. El tema era fruta contaminada. Y era contaminación que las berries guatemaltecas llevaban. Pero esos no son... ¿Qué problemas de ciclospora se habían dado con anterioridad? En agua de grifo, ¿dónde? En Estados Unidos, en Florida, frambuesas de Guatemala. Estados Unidos, Boston, el postre, provenientes de Estados Unidos, Chile, Guatemala. Estados Unidos y Canadá, estas son las 1,465 personas del caso que estamos comentando, y eran frambuesas, Guatemala. Estados Unidos, un año después, frambuesas de Guatemala. Canadá y Estados Unidos, frambuesas de Guatemala. Y hasta ahí llegaron. ¿Qué pasó? La suspendieron. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades dijo no, completamente prohibida la importación de frambuesas de Guatemala. Un análisis comparativo en mal de muchos saben el resto de la expresión. Para México, por ejemplo, los principales países que exportan frutas frescas a los Estados Unidos. Ya Guate aquí ya no estaba, ¿eh? Figura, pero un puchito. Hasta México y esto. Ahora, miremos.
Incidentes de inocuidad de alimentos asociados a productos latinoamericanos. Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos, asociados a productos importados de América Latina. Mire el top 5. ¡Qué belleza! ¿Ah? ¡Qué vergüenza! Tahuate. Esos casos descritos. Y todos frambuesas. Adelante. Lick, esto significa que los productores guatemaltecos, en vez de utilizar abono No, comprado, ok. no fue el abono. Fue el agua. Ok. Ahorita vamos a llegar. Pasemos esto. Miren todos los productos. Era el agua contaminada. Va, esto ya es Chapín, el Consejo Privado de Competitividad, y esto es 2012. Esto ya es post-mortem. ¿Qué pasó? Los desafíos, tasas de detección de vegetales en cuanto a residuos de pesticidas. Guate. Vaya. Miremos. ¿Qué sucede con los productos que presentan problemas de calidad? La gente deja de comprarlos. Y el tema es reputacional. Eso tiene afectación inmediata en el precio. Ese lo compro así si quiere. Porque su producto tiene mala reputación. Vea el comparativo del valor entre las frambuesas, que es nuestro caso, de Guatemala versus las de México y las de Canadá. Mire el diferencial. Siendo productos de excelente calidad en cuanto a color, sabor, aroma, forma, que forma parte del gusto, pero contaminadas, ¿no? Aquí ya no estaban, ya eso se había superado. Pero el daño reputacional fue terrible. Este es el tema, frambuesas. Casos de ciclospora, prohíben el ingreso a Estados Unidos. Y aquí esto es después del trueno, ¿eh? Pero es importante porque se establecen mejores controles. Por eso es de que el tema de certificarse es importantísimo. Eso sí, es caro. Pero con las certificaciones tienes la garantía del cumplimiento de los protocolos. Y eso disminuye los riesgos de contaminación, lo cual favorece el mercado. La gremial de exportadores no tradicionales, el Departamento de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, con los productores, por supuesto, de frambuesas, implementaron el Plan Modelo de Excelencia. Ese plan incluye formación de inspectores, fortalecimiento de sistemas de inspección y clasificación de las fincas, laboratorios clínicos y microbiológicos, aplicación de un sistema de trazabilidad y buenas prácticas agrícolas. Eso tenía que haberse hecho antes, pero no lo hicieron así porque querían ahorrarse en los costos. Y por ahorrarse unos quetzales, no hicieron bien su análisis costo-beneficio, no llevaron economía agrícola. Entonces resulta que para implementar, pues tuvieron que invertir, tuvieron que certificarse, tuvieron que cambiar muchos de los temas en las instalaciones y entrar en ese plan modelo de excelencia. Muchas agentes, la institucionalidad juega un papel importante. Recuerden, agencias de apoyo, públicas, privadas.
los reguladores. Es mercado exterior. Tienen que entrar en ese tema de análisis de riesgos y puntos críticos. Es importantísimo las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura y todos los temas de distribución, porque en cualquier parte de la cadena se puede contaminar. Claro, eso lo aprendieron con un costo terrible. Miren las consecuencias. Quiero enseñarles esto. Acá está. Bueno, dentro de las consecuencias, nos podemos regresar a esta. Aquí lo vemos clarísimo. Aquí en esta de acá. Miren lo que pasó. Está en la gráfica en pantalla. Chile. Va. Las exportaciones de frambuesa de Guate se desplomaron. ¿Quién ganó el espacio? México. ¿Por qué? Porque cuando un proveedor falla en calidad, en cantidad o en continuidad, la cadena de suministro es importantísima porque el consumo no se detiene. Entonces hay cambios. Esa percepción, esa mala reputación de un restaurante, de un producto, hace que usted no vuelva a comprar ese producto o que no vuelva a comer ahí. Usted va con su productor de chucos de siempre y cada chuco que se come ahí no le hace daño. Y ahí se queda. Va con otro y son nuevos gérmenes y el sano equilibrio porqueriológico se altera y resulta que ese sí le hizo mal. Le echa la culpa al repollo o a cualquier cosa. Con él no vuelve a ir y sigue comprando y sigue comiendo con él. Eso es reputación. Pero también hay productos alternativos y hay sustitutos que también generan cambios en los gustos y en las preferencias. Eso le pasó a las frambuesas guatemaltecas. Eso, ahora exportan, pero no en los niveles que pudieron haber alcanzado, no con el crecimiento que traían. Y ahora con costos mayores, por supuesto. Pero de ese tema, ese es el asunto. Los productos sustitutos entran. Los otros proveedores se comen el mercado que usted descuida. Y lo hemos visto con muchos ejemplos. Lo vimos con aceite y aceite de palma. Un conflicto bélico interrumpe una cadena de suministro. Alguien se come ese mercado porque no paró la demanda. Pasa lo mismo con todos los bienes y con todos los servicios. Pues esa era la clase de hoy. Adelante, tenemos un minuto. Lique, una pregunta rápida. ¿Los tratados comerciales pueden mejorar las ventanas de exportación entre los países? Gracias. No necesariamente, Camilo. No necesariamente. De hecho, hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, si analizamos el CAFTA, el RD-CAFTA, los mayores beneficiarios o beneficiados con eso han sido los productores norteamericanos. Los productores guatemaltecos, algunos se han visto favorecidos. Principalmente vestuario y textiles ha sacado un beneficio enorme. No por gusto, el vestuario y textiles es el primer producto de exportación. Pero recuerden que eso empezó como maquila, ¿eh? Y estos tienen dinámicas y tienen ventanas distintas. La ropa todos los días. Los competidores, pues sí, hay competencia bien fuerte, ¿eh? Sudeste asiático, por ejemplo. Pero la maquila es mundo, ¿eh? Usted se pone una camisa
y la revisa y dice hecha en Malasia, hecha en Taiwán, hecha en Nicaragua, hecha en México, hecha en Guatemala, de la misma marca. ¿Funciona? Depende, habría que analizar algunos casos en particular y tener información suficiente para ver si esas ventanas en cuanto a al tema, en cuanto a la producción, han mejorado o no. Para este tipo de productos, potencialmente sí, pero hay que meterle cambios. Esa estrategia, por ejemplo, de Chile, eso fue un hitazo. Porque tienen menos clouds y pueden salir en rompen la estacionalidad. Es el tema. Sale antes o sale después, sale todo el año. De acuerdo. Muchas gracias, Lick. A Gracias. usted, Camilo. Bueno, entonces, Dios mediante, nosotros nos vemos el jueves. A ustedes. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.